Vale, muchachos, ¿aceptan que esta reunión sea grabada? Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vale, gracias. Bien, entonces, volvemos. Nosotros estos días o estas semanas estamos estableciendo el campo en el cual nos vamos a desenvolver a lo largo de todo este semestre, ¿cierto? Por tanto, es importante, digamos, ir con precaución, ir con calma. Al momento hemos presentado algunos detalles que nos permiten concebir un poco más la fonética, ¿cierto? Como una disciplina, entender más de qué va todo esto. La cuestión es que nosotros además tenemos que integrar a nuestra, digamos, a nuestro campo, ¿sí? O al objetivo o al objeto de este curso, la fonología. Y de hecho eso, pues bueno, aunque hemos hablado de que tanto fonética como fonología parecen ser interdependentes, ¿cierto? Y guardan allí una relación de mutua correspondencia, pues sí, en ocasiones es difícil establecer una y otra, ¿cierto? Con propiedad, decir, la fonética es esto, la fonología es esto y demás. Por esa razón, la clase de hoy, la primera sección la vamos a emplear en esto, precisamente en crear un paralelo, digamos, conceptual entre una y otra disciplina. Para eso vamos a tomar como algunos textos que voy a presentar y algunas, digamos, fuentes que pueden clarificar un poco esto para todos nosotros. Bien, entonces, este texto que ustedes ven acá de Javier Frías Conde, pues es bastante bueno. Digamos que había alguien que me preguntaba como si existía una versión en español de este texto que vamos a manejar como guía, el Introducing Phonetic Science. Pues digamos que no existe, ¿no? Como traducción, creo que ustedes estaban creando un grupo allí de estudio para su traducción y análisis y demás, lo cual me parece muy bueno. Pero pues sí podemos reconocer que existen varias fuentes que nos, digamos, plantean este campo de la fonética y la fonología, especialmente en el marco del español, ¿sí? El asunto, digamos, es que yo considero si bien en este momento puede ser la lengua una limitación, esta no debería ser una limitación a largo plazo, ¿no? Entonces esta proyección debe ser importante para ustedes. Entonces, bien, vamos a realizar en principio un ejercicio pequeñito, aquí, digamos, hermenéuticos, y nos ponemos como muy técnicos, ¿no? Vamos a leer esta página, no más, ¿sí? Y vamos a partir de esta página sacar algunas conclusiones que nos permitan comprender con mayor claridad de qué va todo este asunto de la fonética y la fonología. ¿Listo? Entonces, les pregunto si se ve la pantalla claramente. Sí, señor. Sí, Sí, profesor. Muy bien. Vale, y Zoom y todo eso está bien, todos pueden leer, alguien necesita más Zoom, o ahí está bien. ¿Todo Por mi bien? parte está bien. ¿Listo? Sí, no sé, alguien, todos, cualquiera, opine. Ah, muéstrenme, ¿puedo hacer esto? Uf, más bien. Listo, entonces verán. Javier Frías Conde propone en su introducción lo siguiente. La fonética y la fonología son dos disciplinas de la lingüística encargadas de estudiar los sonidos del lenguaje. Si nos ponemos así como muy técnicos, como correctores, vemos aquí un error. Pero bueno, la fonética y la fonología son dos disciplinas de la lingüística encargadas de estudiar los sonidos del lenguaje. El ámbito de estudio de una y otra no es exactamente igual, dado que ambas disciplinas se centran en aspectos distintos. En cualquier caso, la fonética es una especialidad que abarca un ámbito mayor que la fonología. En la primera, es decir, en la fonética, ¿no? Hay una base meramente acústica, mientras que en la segunda se tiende a considerar la imagen mental de lo que percibimos. La relación entre ambas especialidades puede representar el siguiente modo. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿estarían de acuerdo con este gráfico? Es decir, a partir de lo que hemos visto, ¿no? Nos ha dicho, ese nos ha dicho. La fonética y la fonología son dos disciplinas encargadas de estudiar los sonidos del lenguaje, ¿cierto? Sin embargo, ellas difieren. ¿Por qué difieren? Digamos que una de las razones que presenta Javier Frías es, mientras que la fonética tiene una base acústica, ¿cierto? O se centra como en este aspecto, la fonología considera esta idea, la imagen mental. De hecho, si ustedes recuerdan el curso de lingüística general, por esta imagen mental, digamos allí, se alude a la idea de la imagen acústica, ¿no? Que en sí es un término paradójico en tanto que imagen y sonido pues como que no van de la mano. Pero pues, bueno, eso sí lo utilizaba como una metáfora y bueno, digamos que era así, ¿no? Sí, nuestros alumnos. Entonces, les pregunto, ¿estarían de acuerdo con este gráfico de acá? Este que habla de fonética y fonología, conteniendo la fonética, la fonología.
¿Les parece adecuado? A mí sí, porque yo veo que la fonética abarca como tal todos los sonidos que puede articular nuestro aparato fonador, ¿no? Mientras que la fonología va a ver los sonidos específicos de cada lengua, ¿no? Después yo creería que sí. Vale, muy interesante, Cristian. ¿Saben qué voy a hacer? Es que necesito verlos. Esperen a ver si esto es posible. Oigan, este computador está todo fiestero. Listo. Bueno, ¿alguien más? Objeciones. Objeciones al gráfico, o por el contrario, ¿quién más se adhiere a la posición de Cristian? Yo, profe. Sí, porque digamos que en la fonología se representan los conceptos abstractos de los sonidos y Sí. la fonética se analizan pues, cómo se realizan concretamente estos sonidos. Entonces siento que sí, o sea, como que en cierta manera una es como un pedacito de la otra. Pues yo lo veo así. Vale. O sea, al momento reconocemos una cosa, y es que si asumimos que el sonido puede tener, digamos, dos fases, bueno, dos facetas más bien, ¿no? Una, digamos, abstracta y otra material o concreta. Y si empezamos a hilar la relación que hay entre uno y otro, nosotros diríamos que hay un mayor número, digamos, de manifestaciones concretas, ¿cierto?, que de representaciones abstractas. ¿Les parece? Eh, pues, profe, no, yo quiero decir que, Hola, David. buenos días, ¿cómo ¿Cómo están? está? Que en la fonética, pues, de hecho, sí se estudian los sonidos, pero Ujú. carentes de significado, es decir, se da el estudio desde la fonética articulatoria y después desde la fonética acústica, ¿no? Ujú. Pero entonces la unidad mínima de análisis está carente de significado y en la fonología esa unidad mínima de análisis sí posee un significado, el cual puede alterar según las distintas posibilidades que existan en la proferencia. Entonces por eso pienso que sí, que la fonética es más general que la fonología. Vale, bien. Digamos, bueno, también leo sus opiniones en el chat. Tengan en cuenta este gráfico, digamos, porque no puedo hacer como magia aquí para desplazarme. eh, Profe, yo lo sí, vería que está mal. Digamos, lo asimilo, por ejemplo, cuando vemos este gráfico de que de los números naturales contienen a los enteros y así. Yo creo sí, que sería al revés. Digamos que la fonología depende de la fonética, pero es aún más grande. Tiene vale, muchísimos más componentes. vale. Pues bien, lo que yo quería proponerles en este momento, también apelando a la idea que propone Juana, o sea, no siempre, digamos, el ciego consenso es adecuado, ¿no? Entonces, muchas veces esta idea del pensamiento crítico, así que se nos vende como muy mainstream, así, muy popular y demás, realmente es útil, ¿cierto? En tanto que uno deja como de repetir esas estructuras que simplemente se presentan como esto es así. Y digamos que yo también tengo ciertos conflictos con ese gráfico, por el hecho de que una contiene a la otra, porque es que, o sea, si nosotros hablamos de una relación de mutua, digamos, correlación, ¿no? Esto de alguna forma no implica un contener A, ¿sí? Digamos, desde mi perspectiva, yo siento que hay otras formas para expresar gráficamente esto. Y eso es lo que quiero que exploremos en un momentico de la clase a través de la tal pizarra esta de Jamboard. Entonces, lo voy a compartir con todos quienes están acá. Bueno, no entiendo por qué acaban de llegar así súbitamente 3 personas. No sé, esperen, ya vuelvo a crear. Pues sí, parece que hay 3 a quienes no me deja compartirles la pizarra, pero ya en un momentico les paso el link por el chat. Igual, ya les he compartido por allí copiar enlace y se los voy a presentar aquí por el chat. Digamos que ese espacio de Jamboard es un tablero infinito. Digamos que cada uno de ustedes puede utilizar allí parte de ese espacio. Entonces, lo que me gustaría que hagamos en este momento es
que cada uno de ustedes proponga un gráfico explicando esta relación. Y ese gráfico puede ser muy sencillo. Ustedes ven que allí el que se nos presenta en el artículo son dos, digamos, dos óvalos, ¿no? Uno contiene al otro. Pero entonces, ¿cómo más ustedes imaginan gráficamente esta relación? Y se los pregunto así. O sea, ya en términos, digámoslo, de creatividad, ¿vale? Entonces, por favor, exploren como estas herramientas. Ahí ustedes pueden utilizar formas, pueden utilizar texto y demás. Si quieren esto lo pueden ir haciendo a la par que yo continúo la lectura, ¿vale? Entonces, pues simplemente como que cada uno de ustedes allí puede crear una página. ¿Listo? Si quieren en su página, allí veo que ya están trabajando. Estefanía ya está trabajando en ello. Listo, entonces vayan porfa creando ese gráfico. Mientras yo continúo la lectura, con eso ustedes también se pueden ir nutriendo de esta lectura. Listo, entonces esto propone lo siguiente. La relación entre ambas especialidades, es decir, fonética y fonología, se puede representar del siguiente modo. Se puede, obviamente esto es apenas una posibilidad, ¿cierto? En el cual vemos que la fonética como disciplina contiene la fonología. Digamos que esto también podría tener una base histórica. Si nosotros recordamos un poco este proceso de historiografía de la fonética y recordábamos que, pues hombre, de que la ortoepía se planteaba, ¿cierto?, como un deber ser del estudio del lenguaje, la correcta pronunciación y demás. Y veíamos cuánto tiempo atrás, ¿cierto?, este tipo de preocupación por el cómo se pronuncian las palabras en X o Y lengua, pues hacían parte como de la curiosidad humana. Nosotros podríamos decir que sí, sí pareciera haber más avance, digamos, en fonética, ¿cierto? Y que a partir de esos avances en fonética, de ese reconocimiento de las muchísimas formas que hay en el mundo del sonido concreto de las lenguas, nosotros empezamos a hacer estas abstracciones o estas generalizaciones, lo cual haría de la fonología, digamos, un campo, ¿cierto?, con un dominio un poco más pequeño. Ahora, también podría plantear a alguien, hombre, pero es que, digamos, el estudio fonético sin, ¿cierto?, las, digamos, generalizaciones o reglas que se proponen directamente en el marco de la fonología y sin los conceptos propios de la fonología, digamos que sería un despropósito, ¿cierto? Como que no tendría, digamos, trascendencia más allá de la simple descripción, ¿no? Es como si nosotros nos dedicáramos en una obra literaria como a describir lugares, ¿cierto? Y solo describimos esos lugares, esos escenarios y esas personas, pero no pasamos de la descripción, es decir, no hay algo trascendental como en la historia que nos permita a nosotros llegar, digamos, a un mensaje, a una moraleja. Esto es apenas una metáfora, ¿no? Entonces tómenla con cuidado y vayan ustedes haciendo sus gráficos, ya los revisamos. Listo, esto continúa así. En muchos casos, varios sonidos parecidos no son distinguidos por nuestro cerebro. Bien, estos sonidos parecidos competirían al ámbito de la fonética o de la fonología, se los pregunto. Estos que está allí presentando. Digamos que, no sé, ¿escuchan? Hay muchas cosas por hacer. Sí, es posible que estén súper entretenidos con la pizarra. Pero les pregunto, ¿aún con la pizarra y esto me pueden escuchar? O sea, es como... Sí, ¿o hay algo? Sí, señor. Sí, todo bien. Sí, señor, Listo, se le oye. gracias. Sí, señor. Entonces, bueno, solo quiero como que prestemos atención a esta sección, ¿no? En muchos casos, varios sonidos parecidos no son distinguidos por nuestro cerebro. O sea, como estos sonidos como que no guardan, digamos, diferencia. En tal caso, sin prestar atención, no suenan igual. Veamos un ejemplo de esto último. El elemento que ortográficamente es transcrito como N, ¿cierto?, aparece en las siguientes palabras: entero, lengua, enzima, sano e hinchar. Nuestra percepción es que en estos casos N siempre es igual, pero lo cierto es que no, ¿vale? Entonces digamos que estos sonidos, quizá la palabra adecuada no sea sonidos parecidos, más bien, sino sonidos, bueno, porque parecido digamos que le da relevancia, ¿no?, a la idea de la semejanza, pero realmente lo que aquí nos quieren presentar es que hay sonidos que se distinguen, o sea, que, digamos, perceptual, articulatoria y acústicamente son diferentes, pero, ¿cierto?, son procesados como una misma categoría. Bueno,
Nuestra percepción es que en estos casos n siempre es igual, pero lo cierto es que no. Esa n es en realidad una percepción mental, a la cual llamamos fonema. Entonces aquí viene, digamos, un poco este concepto espeso que hemos venido trabajando y que vamos a seguir desarrollando a lo largo del curso, y si les soy sincero, a lo largo del semestre y de la carrera, porque es un concepto que siempre va a ser, digamos, de utilidad, ¿no? Es como uno de esos bases así que es necesario construir bien y de a poquitos. Entonces vean que aquí nos hablan del fonema, ¿cierto? Como una percepción mental. Entonces, bien, esa n es en realidad una percepción mental a la cual llamamos fonema y que transcribiremos entre barras. Una vez hacemos esto, les pregunto, ¿esto es una transcripción de qué tipo? ¿Fonética o fonológica? Olviden los paréntesis y céntrense en las barras. Fonológica. Exacto, fonológica. Listo. Entonces aquí viene, digamos, otra relación que ustedes pueden hacer. Si nosotros hablamos de fonema, nos estamos refiriendo al campo de la fonología. ¿Listo? Y los fonemas son transcritos entre estas barras inclinadas. Bien. Pero los sonidos reales, llamados fonos, son diferentes en cada caso de los arriba señalados. ¿Listo? O sea, no, si bien hay, digamos, una relación, no son lo mismo, no son la misma entidad, no son el mismo concepto, no son la misma realidad, digamos. ¿Listo? Son diferentes en cada caso de los de arriba señalados. Fonos difieren de fonemas. Puesto que aquí ya no hablaré de una N, verán ustedes que aquí ya aparece esto presente, digamos, en la prosa de este párrafo, como pues este signo ortográfico que podríamos llamar N con las barritas y demás, pero de hecho la correcta lectura de esto es, puesto que la consonante nasal, ¿cierto?, alveolar, se acerca al lugar de articulación de la consonante siguiente. Se acerca al lugar de la consonante de articulación de la consonante siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes notan, cada una de estas palabras en las cuales está presente ortográficamente la N, digamos que implica que el fonema que representa de forma abstracta esa N ocupa posiciones diferentes, ¿cierto? Y esa posición diferente hace que en ocasiones esté después de una vocal, ¿cierto? Y antes de una consonante. Y lo que cambia es, digamos, el tipo de consonante. ¿Bien? Entonces, el tipo de consonante, digamos, que le sucede es del cual la N, digamos, esta consonante nasal, va a tomar algunos rasgos, se va a asemejar a ella, se va a parecer a ella, ¿sí? O más bien, se va a acercar al lugar de articulación de la consonante siguiente. ¿Qué es esto? Pues más o menos como que si usted pronuncia una N, pero lo que está diciendo es lengua, pues esa N se va a desplazar hacia su velo, es decir, como hacia la parte de atrás de su boca. Ahorita digamos que estos conceptos no son estrictamente necesarios, pero es para que se vayan familiarizando como con los nombres que se emplean para describir el aparato fonador. Bueno, entonces, esta consonante nasal alveolar se acerca al lugar de articulación de la consonante siguiente. Las distintas variantes se transcriben entre corchetes como fonos, es decir, si los fonemas se asocian a la fonología y los representamos entonces a través de estas transcripciones fonológicas entre barras, los fonos correspondientes a la fonética, ¿cierto?, se representan entre estos corchetes cuadrados. Bien, los fonemas son objeto por parte de la fonología, mientras que los fonos son objeto de estudio de la fonética. Esto es más o menos la conclusión nuestra. La prueba de que un fonema es algo más bien mental la tenemos en que podemos distinguir pronunciaciones distintas, pero seguimos pensando en un solo fonema. Y vamos a dejar al momento esto allí quieto, listo, con ánimo de mirar la pizarra. Bueno, entonces nos desplazamos a la pizarra y vamos a mirar qué pitos tocan. Entonces veo que están allí como súper creativos. En todo caso, me gusta mucho este gráfico, digamos, bueno, o me llama la atención. En su autor podría, digamos, manifestarse, el que tiene como la fonología y una carita hablando y la fonética un conjunto de cosas. Soy yo. Primero quiero decir que sí se entienda que es una carita. Sí. Entonces, pues ya que, bueno, pues antes estaba como de acuerdo al gráfico
anterior, pero como escuché a mis compañeros, entonces vi como, o sea, los hice así, es como un diagrama separado, vi como que cada cosita es independiente, ya que, pues digamos que la fonología tiene como la lengua y la fonética, el habla. Entonces, por eso lo hice así. Ok, bien. Voy a tomar entonces el puntero y voy a preguntarte, digamos por qué la fonología está en la carita. O sea, ¿por qué la pones allí en este gráfico? O sea, es como, ¿qué quieres representar con esta idea? La fonología dentro de esta carita. No sé, porque pues en la fonología están los fonemas, como que en la mente está todo eso y ya cuando uno se expresa es diferente. Ya entiendo. Sí, o sea, como que la fonología es del ámbito, digamos, de lo mental, de las ideas, y la fonética ya es más concreto, como que está fuera de nosotros, está allí imperceptible. Bueno, lo entiendo. Aquí veo otro gráfico. eh, bueno, honestamente no me voy a poner aquí con interpretaciones así sacadas de marco, sino que, pues les voy a preguntar, este otro gráfico, ¿qué? ¿Es tuyo también? Sí, sí, era como por si no se entendía la carita. Ah, ok. Estar seguros de. Listo. Bueno, aquí vemos otra relación de conjuntos. Digamos que hay una sección de intersección. Vean que esto también es interesante. Y yo no sé si esto es común. Miremos, por lo menos las tres primeras, digamos, se mueven en el ámbito de la intersección. Vean. Ahora les pregunto, para el primer autor, ¿el área de intersección corresponde a qué? ¿Estás allí? Sí, pues, sí, acá estoy. Lo representa así, suponiendo que el área de intersección entre las dos era, pues, el estudio de alguna manera de, pues, del habla y del lenguaje, ¿no? Ujú. Ah, ok. O sea, como que aquí está la lingüística. Porque en tanto propones que es el estudio de, pues digamos que vendría a ser tipo disciplina. Pero bien, vamos a mirar de pronto otras intersecciones. De allí, los otros dos gráficos que me imagino corresponden a Jair y a Paula, respectivamente, les pregunto, sí, como que esas áreas de intersección, ¿qué son? ¿Cómo las entienden? Pues sí, igual que William, esa era como mi idea, la parte esa del habla, como ambos estudian casi, no lo mismo, pero sí en cierta parte algo relacionado, pues pensé que no deberían estar separados, sino con un poco de relación, más Va, no completamente juntos. listo, entiendo eso. Ya cuando vamos al tercer gráfico, allí en el área de intersección aparece es la lengua, y esto sí me parece curioso. Digamos que ese autor que tiene por contar. Mm, bueno, soy yo. No sé si se me escucha. ¿Sí se me escucha? Sí, espera ya, miro. Hola, sí, sí se escucha. Bueno, yo puse la lengua porque es como, es el desarrollo de signos lingüísticos y gramaticales en un entorno. Entonces, pues por eso puse la lengua. O sea, no tiene como mayor ciencia. Vale, bien, muchas gracias. Listo, aquí yo veo, bueno, esto está vacío, y aquí yo veo realmente Mm, expresividad. No tengo ni idea de por qué está tan sucio. Qué pena. O sea, yo borré muchas cosas, no sé por qué no Ah, se ok, ve. yo ya estaba Pero diciendo, estaba aquí yo llegando a conclusiones así como el azul debe ser el contexto y no sé qué, bueno. no, son solo dos óvalos. El más grande es la fonética y el más chiquito es la fonología. Puse la fonología más que todo dentro de la fonética, pero solo con un poquito afuera, porque igual siento que la fonología es muy pequeña. Igual sigo entendiéndola más pequeña, pero Sí, pues reconozco que hay algunas partes que se salen de la fonética. bueno, vea que esto, digamos, este tipo de consideraciones me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Porque es como reconocer, bueno, digamos que el dominio sigue siendo un poco más limitado. El hecho de que sea limitado no implica que sea menos o más, quiere decir, digamos, que se enfoca sobre fenómenos mucho más específicos, ¿no?
Y también es muy, muy interesante el hecho de que usted dice, bueno, igual como que se contiene dentro de la fonética, pero no 100%. Y esta, digamos, que es la crítica principal que le podríamos hacer al diagrama este que nos presenta Javier Frías allí. O sea, es como que si usted estudia fonética 100%, ya usted está estudiando fonología 100%. Y esto es lo que es curioso. Bueno, aquí sí, yo no sé. Un psicólogo nos podría decir qué ocurre, o Carlos nos puede... No, mentiras. ¿Hay aquí algún mensaje oculto y trascendental? ¿O esto era un borrador? Sí, yo creo que es un borrador. Bueno, continuamos. Áreas de intersección. Sigue siendo recurrente. Esto me gusta mucho. Es como... Además porque utiliza el mismo esquema de SOCIR, ¿no? Del significante y significado. Entonces, esta es Estefanía. ¿Este es tu gráfico? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo lo hice, digamos, muy como del mismo, como diría, como igual que la primera persona. Me parece que es mitad y mitad, aunque la línea no esté tan recta, porque siento pues, no sé, tal vez la falta de conocimiento profundo al respecto, siento que tienen partes iguales. Puse como la parte del sonido hacia la izquierda, algo así como cuando vimos en el primero la carita, como que Sí. primero entra desde la idea abstracta que se ve más desde la fonología y ya después se ve algo más concreto en la fonética, pero Vale. pues iguales. Estas ondas, digamos, representan es la imagen mental, ¿sí? Sí, sí, sí. No Ah, sabía cómo expresarlo, pero sí. sí, sí, una idea. De pronto una nubecita, ¿no? Esta que se asocia en las caricaturas a la idea. Porque digamos que la onda se piensa más como del sonido, ¿no? Pero bueno, eso ya es como un Sí, detalle. pensé hacer la otra, no me acuerdo cómo se llama. Voy a decir algo súper tonto, pero la que parece el latido del corazón, no me acuerdo cómo se llama. No, Eh, pero tampoco como que supe bien cómo expresar esa idea, pero sí, más o menos algo así. listo. Gracias. Bueno, aquí tenemos una propuesta que me gusta mucho. O sea, como creo que es suya, William, o es de Christian, no sé, no sé. No, la acabo de poner. Vale, ¿quién habla allí? William, Yo, sí. listo. Bueno, y entonces, ¿de qué va su propuesta? Y va que pues digamos que ambas disciplinas pues se encargan de cosas un poco diferentes, pero ambas tienen en común una cosa que es el fonos, ¿no? Mm, Que es pues todo esto del estudio de alguna manera de los sonidos. vale. O sea, como que usted encuentra la relación entre ellas a partir de la etimología, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Ahora, la cuestión sería, bueno, usted, ¿cómo, digamos, divide cada uno de los étimos, ¿no? Si es solo fon o fone. Bueno, la verdad me parece muy creativo su gráfico. Listo. Creo que este corresponde a Juana. Hola, Juana. Ay, Hola. pero hice algo. Ya. Bueno, Uy, espera, la- te escuchas como, literalmente como si estuvieras haciendo como beatbox. ¿Ya puedes hablar? ¿Me escuchas? ¿Todo en orden? ahora sí, Sí, no ya, sé si... ya, Ok, ya. mi idea era como la fonología toma elementos de la fonética y los convierte en, digamos, en algo diferente. Los convierte en algo diferente. Bueno, digamos que yo me hablaría de tu gráfico. O sea, la verdad me parece bastante adecuado. Sin embargo, a mí me gustaría es la idea de, hombre, en la fonética uno percibe gran diversidad de elementos y yo veo que tú los representas como una misma categoría en el nivel fonológico. Entonces, esto, digamos, es la razón que explicaría por qué en los gráficos anteriores, incluso en el de Javier Frías, se presenta la fonética como un marco más amplio, ¿sí? Porque aparentemente son mayor, digamos, el número de elementos que analizamos y estos se procesan en una misma categoría. El asunto, lo que les pregunto aquí es, ¿será que eso es fácil? O sea, llegar, digamos, de toda esta generalidad a una abstracción, ¿cómo se imaginan que es ese proceso?
voy a suponer que ante el silencio predomina la duda y pues la verdad es que sí es un proceso complicado. O sea, digamos que uno puede hacer una descripción fonética así muy detallada, ¿no? Entonces irse, mejor dicho, a lo más minucioso y específico del mundo, y luego ver problemas grandísimos para llegar a esta abstracción. Y digamos que esa es la razón por la cual la interfaz, ¿cierto? El pasar, digamos, de la descripción fonética a la caracterización o a la, digamos, gramática a nivel fonológico es complicado. Entonces, si bien nosotros reconocemos que los parece que tuvieran dominios distintos cada una de estas disciplinas, digamos que el esfuerzo en ninguna de ellas es menor que en la otra. También me gusta, digamos, la idea que manejan, por ejemplo, en este gráfico, la imagen de similitud entre una y otra, porque a fin de cuentas, pues sí, son semejantes, en tanto que no son iguales, eh, pero sí guardan, digamos, una proporción allí en cuanto al esfuerzo, la profundidad teórica y demás. Sí, cada una de las disciplinas guarda como sus propios instrumentos, sus propios métodos, su propio, digamos, acervo conceptual y bueno, esto también es importante reconocer. Vamos a pasar a los últimos gráficos, que son estos que están allí, no más, igual pues ya si no los han hecho, pues también tranquilos. Pues bueno, digamos que este autor nos presenta nuevamente la zona de intersección, en este caso el sonido es la intersección de uno y otro. Em, y bueno, digamos que este gráfico resume como la cosa bien, ¿no? No sé, ¿quién es su autor? Allí creo que es, pues la persona que está escribiendo. Yo, profe, lo que pasa es que en computador no pude porque, no sé, esa página no funcionó, entonces me tocó desde celular. Ok, Por eso todavía está en proceso. listo. Usted sigue allí trabajando, pero explíquenos más o menos su idea de qué va. No, pues básicamente lo que dije al inicio, pues claro, entonces después de oír a mis compañeros, yo dije, bueno, pues sí, tienen toda la razón, es muy como yo lo veo, como lo he entendido, es que como la fonética estudia todos los sonidos que podemos articular, ¿no? Todos los que podemos producir y cómo los producimos específicamente, ¿no? Sí, Pues es más general. Y lo que yo entiendo de algo general es que es más amplio y que lo específico está contenido dentro de lo general. ok, Por ejemplo, yo estudié cocina, ¿no? La sí, cocina es algo muy general, pero dentro de la cocina hay muchas especializaciones y todas están contenidas dentro de la cocina. Entonces, como yo lo entendía, con la gráfica inicial era eso, pues la fonética es muy general porque se puede aplicar a cualquier lengua del planeta, a cualquiera. sí, Entonces, mientras que la fonología, pues iba a ser fonología del español, fonología del inglés. ¿Por qué? Porque está relacionada con sus grafías, ¿no? Con, con el hecho de que un solo, corríjame, profe, por favor, un solo alófono es que puede no, representarse con diferentes grafías. sí, O, espere bueno, en que, caso, un solo sonido puede cumplir diferentes funciones. O sea, lo que entonces ahí es cuando yo empezaba a pensar y entonces yo dije, bueno, listo, entonces, si bien la fonología no puede estar completamente dentro de la fonética, sí tienen un punto de encuentro que siguen siendo los sonidos. bueno, en eso estamos completamente de acuerdo. Digamos que su descripción, lo único que le recomiendo es un poco más cuidado con la idea de grafía, ¿no? Porque grafía, pues, viene de grafo, ¿no? Y eso es gráfico. Y digamos que aquí lo gráfico no es más sino una herramienta, ¿sí? O sea, digamos que la transcripción, el hecho de nosotros pasar a un formato gráfico, ¿cierto? Estos conceptos, estos sonidos que se representan, no es más que una herramienta. Pero lo realmente interesante es ver aquí cómo cada una de estas disciplinas se ocupa del sonido en una, digamos, a partir de sus distintas facetas. Eh, entonces sí, lo entiendo. Digamos que hay una vaina que me parece interesante de todo lo dicho hasta ahora, y es el hecho de que la fonética, por, digamos, tratar un mayor número de sonidos, se concibe como más grande o más general. Eh, sigue siendo curioso un poco, ¿no? Porque bueno, si ustedes se ponen a pensar, aquello que llega como a la mayor generalización posible es la fonología, en tanto que con un solo símbolo, digamos una sola regla, allí una sola pequeña fórmula, podemos dar cuenta de todos los sonidos, ¿cierto?
En un caso particular, les explico esto. ¿Se acuerdan esta relación en que hablábamos entre los fonemas y los fonos, ¿no? Que el fonema es la representación mental y el fono la realización concreta. Y en esa misma medida veíamos gráficos como este que está acá, en el cual, digamos, un mismo fonema, pensemos esta unidad que está aquí en amarillo, ¿cierto? Un mismo fonema corresponde a distintos fonos. Es lo que nos están presentando básicamente en este texto de Javier Frías como la consonante nasal alveolar como fonema y sus distintas realizaciones como fono, ¿sí? En esa medida, pensemos el poder, digamos, de la fonología en tanto que a partir de la evidencia tangible fonética es capaz de crear, ¿cierto? Patrones o reglas que predicen todas estas realizaciones. Ese es, digamos, el asunto por el cual la fonología tiene que ver con un nivel más abstracto que la fonética y por lo cual, digamos, también es compleja. Bien, entonces, también digamos que no demeriten el poder de generalización que tiene la fonología, porque de hecho casi que ese es su centro, ¿no? La fonología se ocupa de expresar cuál es la regularidad de esto y cuáles son sus excepciones y yo cómo puedo predecir X o Y realizaciones, ¿sí? Y digamos que eso tiene que ver mucho con fenómenos actuales, como por ejemplo los procesos de transcripción automática y demás. Eso se amparan en el reconocimiento de fonemas como categorías, pero también en la descripción y en, digamos, la percepción de todos sus posibles alófonos. Entonces, como que esta es una relación intrínseca en la cual ambos manejan sus niveles de generalidad. La fonética es general en tanto que describe todo cuanto se le toca. Y la fonología es general en cuanto que condensa esa información, ¿cierto? Y la resume, pensémoslo así, digamos como muy intuitivamente. Bien, entonces continuamos con el mapa en el cual la fonología es allí abstracta, literal, como que no tiene forma, me gusta esa idea. Y mientras que la fonética es mucho más definida, como ta. Entonces me imagino que su autor es Iván Darío. Iván, cuéntenos. Profe, pues, ¿qué le puedo yo contar? Usted ya lo dijo perfectamente. Yo me basé en esas dos palabras, en que la fonología es algo abstracto. Ahí, pues, lo que yo intenté plasmar es una relación que hay entre la fonología y los fonemas, que en sí son algo no completamente definido, ¿cierto? Que están ahí como etéreos en la mente para poder condensarlos después ya fonéticamente, ¿cierto? Algo más como más organizado, algo más definido. Y es simplemente la relación que existe entre esos dos conceptos. Ok, bien, me parece interesante. Continuamos. David, usted está allí en proceso de crear su gráfico. Aunque si nos cuenta la idea, de pronto se ahorra también un poco de trabajo. Su merced, ¿cómo se lo imagina? Ah, no, profe, pues sí, yo estaba colocando un gráfico, pero sí me puse como a escribir. Sí. Entonces estoy colocando como que la política a nivel general es el estudio de las propiedades tanto acústicas como articulatorias de los sonidos. En general, pues pertenecen al inventario de esos sonidos que puede realizar el ser humano y cuya unidad mínima de análisis es el fono. Y es, como ya lo habían mencionado anteriormente, pues la realización concreta del sonido, ¿no? Sí. Y para la fonología, digamos, la realización concreta del sonido en cuanto a nivel como general o universal, sí, que corresponde a todo el inventario de las lenguas humanas. Y en la fonología ya coloco como especificidad ya cada territorio, cada lengua, ¿sí? Digamos que el límite tendría, el límite de la fonología y la fonética viene siendo las lenguas, y la unidad mínima de análisis viene siendo el fonema en la fonología, y por tanto la fonología tal vez es un poco más restringida que la fonética, o es más específica más bien que la fonética. Oiga, pues bueno, primero lo felicito por su descripción de la fonética, o sea, fue realmente preciso en los términos que utilizó. ¿Listo? Bueno, vamos a clausurar el Jamboard por hoy y vamos a decir otras cosas. Digamos que de lo que acaba de decir David también me llama mucho la atención y me hace notar, ¿cierto? Un elemento que es como general a sus descripciones y es el hecho de, hombre,
Si nosotros hemos dicho que la fonética se aplica al habla y la fonología de la lengua, pues digamos que la fonología requiere un campo un poco más limitado de acción, y es como cada lengua específica, y parece que sí, ¿no? O sea, si bien un fonetista puede llegar y empezar a describir los sonidos concretos que se observan en tal lengua, ¿cierto? Pareciera que el fonólogo necesitara por lo menos conocer el marco de la lengua, estar más familiarizado con la lengua y demás. Sin embargo, esto pareciera una verdad aparente, en tanto que si usted está haciendo fonética, lo más adecuado para que usted se cure en salud es que usted conozca la fonología de la lengua, ¿cierto? Obviamente hay casos en los que eso no va a pasar, sin embargo, esos casos son un poco extraños hoy por hoy, digamos así, porque, pues bueno, la gran mayoría de lenguas tienen al menos una descripción de su fonología, por antigua que sea, porque sea de los jesuitas, porque sea del Instituto Lingüístico de Verano. El caso es que habrá alguna, ¿cierto? Entonces, bueno, siempre es bueno nutrirse de ambas, pero sí me parece muy, muy llamativa esa idea, ¿no? Como que nosotros podemos desde la fonética acercarnos más fácil, ¿cierto? O a un terreno de campo como puede ser una lengua que es ajena para nosotros, y ya luego de estudiar esos datos, ahí sí podemos llegar a la fonología. Entonces, bueno, eso me parece muy, muy interesante. Vamos a apretar un poco el paso. Vamos a dejar, digamos, este ejemplo que está ahí abajo se los voy a pedir. Voy a pedir que lo estudien ustedes mismos. Simplemente va a ser como la página 3 de este link que les voy a enviar. Joder, si yo les envío, si yo copio este link aquí mismo, ustedes pueden acceder a él, o eso está descargado. Sí. Entonces, bueno, se los voy a enviar por acá, como para que tengan este texto allí. Allí hay, digamos, que otras generalidades e información que va a ser muy importante, además que está súper bien condensado. O sea, en 23 páginas hay un tratado de fonética y fonología en el cual ustedes pueden ver par mínimos. Yo me acuerdo que esto me lo pidieron la clase pasada, ¿no? Un compendio que recogiera toda la información de fonos, alófonos y fonemas y no sé qué cosas, pues aquí está. Sin embargo, no les voy a pedir que se centren en ese documento así como de principio a fin, porque puede que sea muy pesado en este momento. Si igual lo logran entender bien, chévere. Pero sí puede que sea necesario un poco más de entrenamiento, digamos, en estos conceptos antes de continuar en él. Sí, claro, lo puedo enviar al grupo de WhatsApp. Disculpen, ustedes me podrían hacer el favor de enviarlos, que más me demoro como en entrar a WhatsApp web y todo esto, y la verdad tengo más cosas por charlar con ustedes. Bueno, entonces, aquí yo necesito entrar a este enlace. Bien, esta página para nosotros va a ser, digamos, como un santo grial. ¿Listo? Esto nos va a salvar a nosotros de muchas cosas. Es la página del Laboratorio de Fonética de la Universidad Autónoma de Barcelona, encabezada por el doctor Joaquim Listerri, que es como uno de los... permítanme un momento. Hola, qué pena con ustedes. Listo. Entonces, Joaquim Listerri, digamos que es uno de los más famosos y de más vieja data investigadores en fonética y fonología específicamente. Muy seguramente él trabajó con Antonio Quilis, muy seguramente, mejor dicho, mantiene el acervo de toda la fonética y la fonología hispánica, pero desde una perspectiva europea, ¿no? Y eso siempre es necesario tenerlo en cuenta. Y como cuando veíamos estos dos raps, ¿cierto? Al principio, primero el rap en vera y segundo el de las motilonas, pues hombre, en ambos estaba diciendo lo siguiente, como que hay que defender nuestras raíces y como que el contexto en el cual hemos sido lo que, ¿sí?, se ha constituido como nuestro ser actual. Entonces, desde esa perspectiva, todas estas descripciones las vamos a tomar allí como con cuidado, ¿no? Porque en nuestro contexto ocurren cosas diferentes que quizá ellos no han, digamos, observado. Entonces aquí se nos habla de una idea, y es la representación, ¿cierto? Y se habla de niveles de representación.
Entonces, esta es otra forma de concebir la relación que existe entre la fonética y la fonología, como por niveles de representación. El primer nivel de representación, pues es uno concreto. O sea, yo lo que represento es las cosas tal cual se ven, tal cual son. Y el segundo nivel de representación, que sería el fonológico, vendría a ser una representación de índole aquí ya más regular, ¿sí? Más gramatical, más de, bueno, esto fue lo que yo observé, digamos, en campo, en datos, pero esto es, digamos, lo que puede pasar en el sistema de la lengua como un sistema ya mental. Para esto, ellos acuden a una cita y nosotros vamos, es este gráfico de acá, y este gráfico nos lleva a una página que es como Speculative Grammarian, como gramáticos especulativos, ¿no? Muy graciosa la cosa, como si todo esto fuera cuestión allí de adivinar y pues, de estar especulando. Entonces, en todo esto se nos presenta este gráfico de acá. Creo que está muy grande. ¿Lo pueden ver bien? Disculpen. Igual les voy a pasar el link. Y si me hacen el Y se ve bien. listo. Y si me hacen el favor, también envíenlo al grupo de WhatsApp. Listo. Entonces, en estos dos gráficos, ¿qué tenemos? Básicamente tenemos la misma escena, pero es la misma escena sin serlo. ¿Por qué? Digamos que aquello que corresponde a la realidad fonética, ¿cierto? Se representa con un cuadro en extremo detallado y súper realista, ¿no? En el que desde el castillo a las colinas, al público, cada uno de los detalles de la armadura de estos caballeros, y vemos allí la sentencia, take this, you scoundrel, scoundrel, creo que es, no, scoundrel. La palabra es sinvergüenza, es como esta, scoundrel. Take that, you scoundrel. ¿Listo? Básicamente esta es la pronunciación o lo que está allí reflejo. Pero si ustedes se dan cuenta, no solo lo gráfico en términos de la escena se detalla muy bien, sino que la transcripción misma es súper detallada. Entonces se nos presenta la aspiración de cada una de las consonantes, tipo take, ¿cierto? Vean todos estos diacríticos, el alargamiento, el tipo de vocal, doble alargamiento, no sé qué, el acento, en fin, se ve súper detalladísima esta transcripción. Mientras que en el dominio de la fonología vemos un esquema, ¿cierto? Que intenta representar esa escena, pero en términos mucho más simples y generales. Casi que toma los elementos esenciales y los representa allí. Entonces, ¿qué vemos allí? Dos caballeros, dos caballos peleando con lanzas. Fin de la historia, ¿no? Una descripción muy de lo que se asocia a veces a la simpleza de la narración de un hombre cuando le preguntan tipo, ¿qué? ¿Cómo le fue hoy? Ah, bien. Y ya, ¿sí, no? Como... Bueno, aquí nosotros vemos, ¿cierto?, cómo cambia el tipo de representación también a nivel de la transcripción. Entonces acá ya no tengo esta especificación de take con esta pequeña vocalcilla acá, sino que tengo take. Take that, use control. Es casi la misma idea, pero hay unos matices, hay una serie de matices que no estoy teniendo en cuenta. Digamos que esto me permite a mí generalizar, ¿cierto? Y digamos que esta forma, entendida también desde pues, la gramática generativa como una forma subyacente, ¿cierto? Digamos que haría parte de ese esquema mental que está en nuestra cabeza como un guión de, bueno, yo organizo unos sonidos y ya otra cosa es cómo esos sonidos salen al mundo. Pero como se organizan en mi cabeza es así, a partir de esquemas mucho más generales. ¿Listo? Y esta es la idea, básicamente, que subyace o que expresa la diferencia entre fonética y fonología. El objeto o el deber ser de cada una de ellas es ocuparse de los sonidos, ¿cierto? Del lenguaje, digámosle así, de los sonidos humanos empleados en el proceso de comunicación a través del uso del lenguaje, pero la perspectiva cambia, los ojos cambian. Si usted está haciendo una descripción fonética o si está haciendo una descripción fonológica. En esa medida, fonemas, ¿cierto?, vienen a ser aquí estos esquemas mucho más generales, ¿cierto? Y por tanto un fonema va a contener, digamos, en sí mucha más información a partir de una forma mucho más sencilla, ¿cierto? Mientras que el fono va a contener información muy detallada, pero digamos que no trasciende al nivel como general, ¿no? Como que nos centramos en el detalle. Pero entonces pensemos también esto, si nosotros queremos narrar, digamos, toda una historia de la cual este gráfico de acá es una escena, imagínense el esfuerzo que puede representar para nosotros dibujar toda la escena así, ¿cierto?
como si nosotros quisiéramos definir toda la gramática de la lengua a partir de todos sus detalles, así la minucia, el brillo de la armadura, el pelo del caballo y demás, pues sería un ejercicio bastante agotador. Por eso nosotros necesitamos también llegar a esta conclusión, ¿cierto? A esto que sea general, para hacer un poco también útiles nuestras descripciones. Bien, allí ustedes ya tienen, digamos que esto que se propone aquí es un resumen a partir de una bibliografía súper extensísima que ustedes pueden ver acá. El asunto es que esta bibliografía que se presenta acá es, digamos, los clásicos, ¿bien? Aquellos que Bob Esponja llamaría la vieja confiable, ¿no? Entonces, ustedes tienen la vieja confiable aquí. Y digamos que eso es bueno también que lo vayan utilizando para su propio acervo de referencias. O sea, todos estos textos que están acá figuran como grandes cánones en la investigación de la lingüística. Y todo eso se está resumiendo en dos caricaturas. Esto es lo que me parece genial, digamos, de esta página, y ahí ustedes pueden seguir ahondando. Bien. ¿Está claro todo este momento? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Una manito arriba. No, profe, todo perfecto, gracias. Todo perfecto, listo. Entonces les voy a pedir que manden emojis por el chat, o sea, reaccionen. ¿Todo bien? Ustedes mandan allí un emoji, dicen, todo bien. Porque sí digamos que es psicológicamente necesario para su profesor ver por lo menos que están vivos allá detrás de la pantalla. ¿Todo bien? Listo. Esa es la actitud. Bueno, entonces tenemos otras cosas de las cuales hablar. Primero tenemos que hablar o seguir definiendo un poco estas unidades. Bueno, ya hemos hablado, o hemos definido un poco más de la fonética y la fonología. Vamos a hacer un resumen así, veloz. Fonética se ocupa de los sonidos del habla. La ciencia que se ocupa de los sonidos del habla, que los describe a partir de 3 facetas, al menos, o de 3 características, o 3 perspectivas. La articulación, la acústica y la percepción, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es tangible, con el sonido como un fenómeno físico, ¿listo? Como una onda, que es producida por nuestro aparato fonador. Entonces, pues, obviamente, ustedes imaginarán, pues, vamos a tratar el aparato fonador en sesiones posteriores. Sí, esto es claro. La fonología, por el contrario, se ocupa del sonido de la lengua, ¿cierto? En términos de ¿qué? En términos de cómo se organizan en un sistema, digamos, ordenado, gramatical, que nos permita a nosotros concebir el funcionamiento de esa lengua, ¿cierto? Un sistema además abstracto, un sonido que, digamos, no está tangible en el mundo, sino que se presume como parte, digamos, de nuestra memoria, ¿cierto? Parte, digamos, como de nuestra realidad, o de nuestra inteligencia, ¿cierto? Lingüística. Y bien, bueno, por lo pronto vamos a dejar allí la fonología. La fonología es bastante más profunda que esa definición. Sin embargo, pues hay que tomarlo con calma. Entonces vamos a centrarnos, segundo, en un concepto, que va a ser el concepto de fonema. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Yo les pedí a ustedes que indagaran 2 definiciones, ¿listo? Entonces, con esas 2 definiciones a la mano, vamos a hacer otra pequeña actividad. 5 minutos nos va a tardar, bueno, les va a tardar a ustedes hacerla, y la explicación o la discusión producto de ella nos va a tomar más tiempo. Entonces vamos a empezar desde ya. Es el mismo asunto, les voy a... Esperen, les voy a dejar de compartir pantalla un momentico mientras organizo aquí la logística de esa pequeña actividad. Un momento. Ok. Listo. Entonces, básicamente vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Es una única pregunta, no se preocupen. Digamos que ya el momento de hablar de muchas cosas pasó. Entonces, con esa única pregunta que tenemos allí en Quizzes, vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿sin tiempo? No, si hay tiempo. Digamos que 5 minutos es el tiempo que ustedes tienen. Porque digamos que estas actividades de Quizzes no son solo para jugar, ¿cierto? Sino que para mí son un indicador de también el nivel de escritura que están teniendo, y digamos de los detalles que podemos ir corrigiendo desde ya, para que una vez llegue el primer trabajo, la retroalimentación no se centre en, ay, este punto no está aquí, o este punto no sé qué, o el párrafo no se construye así. O sea, digamos que eso, o sea, es trabajo de un corrector de estilo, sí, pero entonces digamos que esa no puede ser mi función, y a veces, muchas veces eso
se desgasta uno es en la corrección de estilo y no tiene uno el tiempo suficiente de centrarse en el contenido, en, bueno, este concepto, esta idea se puede trabajar así o así. Entonces, por eso estamos haciendo esto en este orden. Es, digamos que una apuesta que estoy haciendo este semestre, a ver cómo nos va, si realmente tiene efectos en los trabajos al final. Entonces, bueno, ahí ustedes van ingresando. Permítanme, yo miro aquí una cosa. $16. Bueno, somos como 20 y tantos. Y la verdad es que hoy sí la idea es que todos entren, por favor. Los que puedan, ¿no? Sí, también, sin aquí someterlos a dictaduras. ¿Cuántos somos hoy? 29 y hay 21. Bueno, vamos a iniciar. Entonces las 8 personas que no están allí igual estén muy atentos. Ay, ustedes también en mi pantalla, ¿no es cierto? Entonces las personas, digamos, que no han podido ingresar, estén muy atentos a la actividad y digamos que desde sus casas también pueden hacerlo. O sea, pues algo va... No se preocupe, Cristian. Más bien concéntrese en prestar atención digamos, las respuestas que logremos ver así como en tiempo real. O en sincronía, ¿no? Entonces, listo. Vamos a iniciar. 3, 2 y 1. Bueno, yo aquí lo que les pido es algo difícil. Y es que, uy, escribí mal, perdón. La idea es como elabore un párrafo comparativo en el que se contrasten las dos definiciones de fonema que indagó. Es decir, haga un párrafo de comparación, específicamente de comparación. ¿Cómo comparan ustedes estas dos definiciones? 5 minutos y muy buena suerte. Digamos que yo ya vengo.
tiempo. Bueno, aquí en esta actividad hay como en juego varias cosas, ¿no? Primero, hay digamos, una consideración de índole técnico, ¿no? Y es que, bueno, si nosotros asumimos que la escritura es, digamos, la tecnología más útil y a la vez esencial con que nosotros como, pues, estudiosos del lenguaje contamos, ¿no? Pues, que, ajá, ya sabemos que que permite como condensar ideas, ¿cierto? Mantenerlas allí, preservarlas del olvido, del pasado y demás. Pues nosotros también necesitamos como entrenarnos en ella, ¿no? O sea, no es simplemente como que ya está todo dado y el hecho de estar en la universidad implica que ya somos grandes escritores, pues eso, digamos que hay que poner eso en duda. Entonces, pues cuando yo les pedí un párrafo comparativo, estamos ya aquí, digamos, tratando otro tipo de... O sea, una escritura que tiene un objetivo diferente. Hasta el momento nosotros nos hemos centrado, digamos, en la plena descripción. Tipo, ¿qué es tal cosa? ¿Cierto? ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es tal otra? ¿Qué es el fonema? ¿Qué es la fonología? ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la escritura? Y recordarán ustedes que yo les explicaba, digamos, que un tip para responder a ese tipo de preguntas es responder a partir, ¿cierto?, de una estructura básica de oración. Sujeto, verbo, objeto. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es la escritura? Ustedes decían, la escritura es tal cosa. Digamos que en los párrafos comparativos hay un doble desafío, y es que lo primero a hacer es describir, ¿cierto?, el fenómeno o el objeto a comparar. Segundo, establecer cuáles son los dos puntos de vista desde los cuales, digamos, se ha definido. Y tercero, comparar esos puntos de vista. Entonces hay una serie de puntos clave, ¿cierto? Y de tareas que es necesario desarrollar para elaborar una buena comparación. Digamos que si yo me pongo, digamos, estricto y busco quién comparó, va a ser difícil encontrar uno. Miramos casos. No es solo una imagen acústica perteneciente a la faz del significado, sino que es una unidad distintiva de la palabra. Está específica, al decir, los fonemas son las marcas distintivas de las formas de la... Entonces, Coe y Saussure dicen que son unidades identificables en el habla, en la realización fónica. Digamos que allí no hay como un contraste, una comparación entre tales personas han dicho esto, mientras que tales otras han dicho lo otro. Entonces, veamos, de entrada... Digamos que hay uno. Ah, bueno, estos son estos últimos dos. A ver, por una parte los fonemas, al decir por una parte, nos anticipa que va a haber otra parte, ¿cierto? Entonces, por una parte los fonemas se definen como unidades de análisis lingüístico que están basados en los sonidos de la lengua, centrándose en un punto de vista más general, la definición como unidad. Sin embargo, no está esta otra parte. Entonces ahí es donde, digamos, la comparación deja de ser exitosa. Yo vi uno que partía también de esto. Miren, propuesto por Estefanía Forero. La definición de fonema, según el Diccionario de la Lengua Española, explica que es una unidad fonológica que puede descomponerse en unidades sucesivas menores. Sin embargo, he aquí, digamos, una relación de oposición, de contraste. Sin embargo, existen definiciones más sencillas que describen el fonema como la unidad mínima de sonido y un grupo de alófonos que se dividen en dos categorías, fonemas vocálicos y fonemas consonánticos. Digamos que aquí se logra la comparación. En parte, digamos que ya hay otros elementos a tratar. Según la página web correcta, de una lengua, y para definir qué fonema no se requiere, por otro lado, en la página de definición, un fonema se Así, por ejemplo, digamos que aquí te centras en una definición de... Miren, para algunos autores, digamos que de entrada, bueno, yo pienso esto, para algunos autores, el asunto es que después se mueve en esta también, como en esta vaguedad, ¿no? De qué autores, no sabemos. El caso es que hay unos y hay otros. Esto, digamos, no sería ideal, ¿cierto? Por carecer, digamos, de la precisión de la fuente, pero sí es adecuado en tanto que nos plantea una comparación. Para algunos autores, el fonema es esto, mientras que para otros, para otra parte, otros autores, lo definen como, de hecho, vean que uno podría complementar esto, lo podríamos tomar
y lo ponemos debajo del que propuso por una parte, y luego si por otra parte ocurre tal cosa. Entonces, bueno, si bien ustedes, digamos, vienen con mucha información del mundo externo, ¿no? De cómo se define fonema, ya vemos que hay muchas formas de definirlo, muchísimas fuentes. Digamos que vamos a abrir otra vez el Jamboard, pues en esta ocasión lo voy a utilizar yo. Para expresarles, digamos, una idea. Y esta idea es, bueno, si nosotros queremos hacer una descripción, nosotros básicamente partimos por decir X es Y, ¿sí? Digamos, sí, en términos generales. X es Y. Esto aquí yo estoy describiendo. Pero si yo necesito comparar las distintas versiones de este X, ¿cierto? De este concepto, si yo necesito realmente hacer eso, lo primero que yo tengo que hacer es establecer esta descripción, ¿cierto? Decir, X es Y, ¿cierto? Por lo menos digamos, el objeto en el cual del cual yo me ocupo es este X. Sin embargo, X es Y. X es Y para Pepito. Así, muy ejemplos de vieja escuela. X es Y para Pepito. ¿Listo? Pero X puede ser Z para Joaquín, qué sé yo. Digamos que al momento de definir un concepto, nosotros no tenemos digamos, estas relaciones de identidad como tan excluyentes, ¿no? O sea, que para uno X es Y y para otro X es Z, no implica que no hayan, digamos, elementos comunes entre uno y otro. Entonces puede que hayan, ¿cierto?, características que sean compartidas. Las voy a hacer allí con un puntico azul, digamos que este puntico azul. Bueno, digamos que eso es un punto. Ustedes van a hacer un ejercicio ahí de imaginación porque la verdad es que dibujar aquí sí es difícil. Listo, digamos que esta característica la comparten, pero puede que haya otras características que no. Puede que esta definición de Pepito contemple esta característica verde, mientras que la definición de Joaquín contempla es una característica amarilla. ¿Esto cómo lo aterrizamos, digamos, al contexto en el que estamos? El fonema es una unidad mental, ¿listo? Eso digamos que es compartido por todos los autores, en tanto que se define el fonema como una unidad mental. Ahora la cuestión es, se define como unidad mínima para algunos y para otros se define es como un conjunto de rasgos distintivos, ¿sí? Entonces, quienes lo asumen como la unidad mínima están asumiendo que no hay algo más pequeño que eso, pero quienes lo asumen como un conjunto de rasgos distintivos llegan a decir incluso que el rasgo distintivo es la unidad mínima más pequeñita. Ahora, un cuadro o un párrafo de comparación exitoso primero plantea cuál es el escenario de esta comparación. Es decir, todo esto se está dando en el marco de ¿qué? Ay, hijo de madre, ¿yo cómo hago que esto esté para atrás? Orden, enviar atrás. Orden, enviar al fondo. Listo. ¿Yo cómo hago que todo esto, cierto, sea parte de un mismo texto así súper reducido como puede ser un párrafo? Pues lo enmarco y simplemente digo algo así. Ay, esperen. El concepto X ha sido definido a partir de distintas posturas. Para Pepito, X, bueno, esperen porque esto no se observa muy bien. Para Pepito, X es Y en tanto que características, ¿cierto? Y voy a colocar características. Ahora, mientras, sin embargo, obviamente esto no es como que sea parte de una misma oración, son como las posibles palabras que ustedes pueden utilizar allá. Estos que llaman conectores de contraste. Mientras, sin embargo, pero para como una frase, ¿no? Pero para tal persona, esto es diferente, etcétera.
Pero para Joaquín, este mismo concepto está dotado, perdón, pero para Joaquín este mismo concepto puede ser concebido como Y, como Z, ¿verdad? Digamos que con eso que yo hice ahí, al principio, estoy estableciendo el marco en el cual se da mi descripción, pero digamos que la mecánica interna de esa escritura es del orden de este gráfico. Yo tengo que expresar primero todas las características de una definición, ¿cierto? Luego, establezco todas las características de la otra definición, ¿cierto? Y una vez yo tenga esas dos cosas claras, ahí sí empiezo a comparar, ¿vale? Digamos que este es uno de los ejercicios más difíciles, además porque no es un orden exclusivo. Obviamente se puede ir dando una comparación característica por característica en simultáneo, es decir, algo semejante como, para Joaquín, ¿cierto? El fonema es una unidad mínima. Esto es semejante a la propuesta de Pepito. Sin embargo, ellos difieren al reconocer que el fonema es una unidad básica, ¿cierto? En el caso de Pepito, mientras que Joaquín reconoce que es un conjunto de rasgos distintivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a ser, digamos, necesario porque nosotros vamos a estar haciendo comparaciones no solo de conceptos, sino también más bien, no vamos a estar haciendo comparaciones de definiciones entre autores, sino que también vamos a estar haciendo comparaciones entre conceptos per se. Por ejemplo, cuando tengamos que definir la diferencia entre consonantes y vocales, pues lo ideal, hombre, es definir, pues bueno, las consonantes se entienden como esto, son un tipo de segmento, son un tipo de fonema, Se diferencian de las vocales porque las vocales son así. Entonces, ahí yo empiezo a comparar estas características. Digamos que eso es un ejercicio de escritura que es más exigente que la definición por sí misma, y si ustedes se dan cuenta, esta es, digamos, el esquema a través del cual se presentan los marcos teóricos, ¿no? Se presenta esa idea de la tesis compuesta por tesis, antítesis, síntesis, ¿cierto? Nosotros a partir de una comparación podemos llegar a una conclusión propia. Y digamos que esa es la razón por la cual ese tipo de párrafo en especial, ¿cierto? Se asocia mucho a la argumentación y se asocia mucho a la idea de probar, ¿no? Porque pues yo estoy mirando cómo se define un concepto a partir de un autor, cómo se define a partir de otro, los pongo en diálogo y a partir de ello miro, bueno, qué me es útil, qué es pertinente, con qué estoy de acuerdo y con qué no. Digamos que ese también era objeto de esta sesión, como ese es como el tip de escritura de esta sesión. Listo, entonces voy a cerrar el Jamboard, no sé si tienen preguntas. ¿No? Listo, manitos arriba. ¿Me escuchan? ¿Están allí? Sí, señor. Sí, gracias. Sí, perdón, no, es que en serio esto es muy extraño. Uno aquí. Listo. Señor, no, las manitos arriba son de... Todo bien, listo, esa es. Ok. Bueno, entonces vamos a clausurar, digamos, esto al momento. No vamos a suponer que ya todos entendemos que es un fonema hoy. No, relajados. Esto lo vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. Pero digamos, ¿qué cosas ya nos llevamos como resumen de la semana? El fonema es una unidad abstracta, ¿cierto? Es objeto de la fonología. Nosotros cuando describimos la gramática de una lengua hablamos de sus fonemas, pero cuando describimos, digamos, la fonética específica, la pronunciación en un contexto determinado por unos hablantes determinados, hablamos es de los fonos, del sonido, ¿cierto? Concreto, físico. Existe una relación que nosotros también podríamos expresar a partir de un digamos, párrafo de comparación, ¿no? Y de hecho esto lo van a hacer, entonces váyanse preparando. ¿Cuál es, digamos, la relación que existe entre fonema y fono? ¿Cómo se pueden comparar? ¿Qué cosas tienen en común? Ambos son, digamos, una representación del sonido, ¿cierto? Producido por los humanos empleados en el lenguaje. Sí, esa característica la guardan como elemento común. Digamos que son unidades mínimas, sí. La cuestión es que cada una es una unidad mínima para cada una de estas disciplinas. El fonema lo es para la fonología, el fono para la fonética. ¿Listo? El fonema es abstracto en tanto que hace parte de nuestra realidad mental, ¿cierto?
etcétera. Todo lo que hemos dicho pertenece al mundo de las ideas, es mucho más general, contiene en sí mismo todos los posibles fonemas que lo representan, ¿sí? Entonces ven cómo también el fonema es representado a través de un fono, aunque ya el fonema mismo es la representación de una idea que está aquí en nuestra cabeza. El fonema es un concepto. Digamos que ya cuando avancemos en el curso vamos a mirar que la realidad del fonema es mucho más compleja de lo que estamos viendo hasta el momento. Hay unas gramáticas que se denominan como del uso, ¿cierto? Como la fonología del uso. Y digamos que para la fonología del uso el fonema no está allí como perfecto, ¿sí? Como la imagen el tatuaje, ¿no? Yo solo pienso en el esquema este de árbol que planteó Saussure. Árbol, literalmente decía árbol. Bueno, entonces no, es esquema, árbol, esquema Saussure. Esperen, les muestro el esquema que quiero pillar. Árbol, esquema Saussure. Este arbolito que está por acá. Es que de hecho hay uno súper Entonces, digamos, no es que el fonema sea esta imagen ahí perfecta ni en nuestra cabeza como si fuéramos una galería de arte, ¿no? Sino que hay, a partir de estas fonologías del uso, la idea de que esto realmente es un conjunto compuesto por todas las experiencias en las cuales nosotros hemos, digamos, percibido ese fonema y lo hemos asociado a una función determinada, a partir, digamos, de una característica específica y es el contraste. Si yo nuevamente abro el Jamboard, un momentico. Ay, bueno, eso como que uno siempre, como que estoy creando pizarras de más. Digamos que nosotros podemos caracterizar el fonema, ¿no? Entonces, fonema. ¿Qué cosas van a caracterizar al fonema? Digamos que el hecho de ser una unidad mínima para la fonología, ¿cierto? Unidad mínima en tanto que si yo reviso la lengua y miro qué cosas puedo segmentar hasta un límite, lo más pequeñito que yo puedo encontrar, digamos, en la realidad, en una cadena de habla, en un hablante, son estas unidades pequeñísimas de sonido. Entonces, listo, fonema como unidad mínima. Además, tengo yo el fonema como unidad mental o abstracta, ¿cierto? Además, tengo yo un carácter específico del fonema y es que está desprovisto. Esto como proveer, si es con desprovisto de significado. Es decir, el fonema per se, el fonema por sí mismo, no tiene un significado. No es como que el fonema significa árbol, ¿sí? No es que haya un fonema que signifique árbol. Digamos que hay palabras que corresponden a un único fonema, y eso ya lo vimos la sesión pasada, con la palabra gramatical a en español, ¿cierto? Y también lo podemos ver con otro tipo de palabras. Generalmente en nuestra lengua son palabras gramaticales, ¿no? ¿Tipo qué? Las conjunciones, ¿no? Entonces, la conjunción está copulativa, la conjunción disyuntiva, I, O, U, E, etc. Digamos que en francés nosotros podemos encontrar un caso en el cual un único fonema corresponde a una palabra, y esta ya es una palabra, digamos, no gramatical, sino de índole léxico, ¿no? Como lo es agua. ¿Alguno de ustedes habla francés? David, ¿cree que usted habla francés? No sé por qué yo tengo en la cabeza que usted habla un poco lenguas. No me acuerdo si es porque... no sé. Pues sí. ¿Sí, cierto? Estoy mal. O A, hacia o agua. Agua, sí. Agua. Un único sonido representa ya, digamos, que este contenido léxico. Que eso sería un ejemplo, digamos, de palabras que no son gramaticales, porque pues estas son, primero, son menos en las lenguas, ¿no? Pues porque tienen una función que es repetitiva. Entonces, bueno, digamos que el fonema no está provisto de significado, está desprovisto de significado, y el fonema tiene una característica así que es como esencial, y es la oposición. La oposición, ¿a qué se refiere la oposición? Digamos que el fonema, por la posición que ocupe, digamos, en una misma palabra, me va a permitir a mí diferenciar significados. Entonces,
un clásico, ¿no? La diferencia entre peso y beso. ¿Qué cambia en estas dos palabras? ¿Qué las hace diferentes? La presencia de un fonema distinto en la misma posición. Entonces, esta es la posición, digamos, que permite que los fonemas, ¿cierto? Y su ubicación contrasten significados. Y esto es lo que los hace, digamos, productivos. Si yo tengo una misma cadena de fonemas y solo cambio uno, ya tengo una nueva palabra, pues esto es útil. ¿Sí? Esto es útil, esto de alguna forma es productivo, ¿no? Tanto que me permite a mí, con un número limitado de unidades, seguir creando más y más y más elementos. No solo puedo tener beso y tener peso, sino que además puedo tener, qué sé yo, esto ya es ortográfico, ¿no? Esto es ortográfico, pero igual nosotros sabemos que a partir de ciertos sistemas de escritura como el alfabético se representan en ocasiones los sonidos adecuados. Entonces tengo peso, beso, yeso, ¿qué más? Puedo tener queso, y aunque tenga dos grafías o dos grafemas en este caso, ustedes saben que esto solo va a representar un sonido, el, ¿listo? Entonces tengo peso, beso, queso, etcétera, ¿cierto? ¿Qué cambia en cada caso? Simplemente la oposición entre fonemas. Entonces digamos que ese es un elemento que como concepto va a ser trascendental, ¿cierto? Y va a ser importante para, pues, para el curso entero y para su concepción, digamos, de lo que es las lenguas, de lo que es la lengua y cómo opera el lenguaje. Porque el lenguaje, digamos que sí funciona a partir de oposiciones de índole semántico y a veces oposiciones de índole formal, ya como que a partir de cómo se expresa el significante, la forma, se obtienen oposiciones en el nivel del significado, ¿cierto? Diferencias, quiero decir. Entonces, bueno, vamos a dejar, no sé, tómenle un pantallazo a esto, qué sé yo, si les es útil o tómenlo notas, les voy a dar ahí un momentico para que eso, si digamos usted no lo tiene un poco presente, pues lo utilicemos así como si estuviera en un tablero. Pero bueno, vamos a decir como que estas son las características que nos llevamos como resumen, ¿cierto? Esta semana. Pero ¿cuál va a ser, digamos, una actividad? Y es que ustedes, por favor, así como indagaron sus definiciones de fonema, les voy a pedir que hagan un gráfico, ¿cierto? Como este, en el cual muestren las características tanto de fonema como de fono. De hecho, voy a anotar esa tarea porque sí necesito hacer una actividad con eso. Entonces, digamos que ese gráfico tenganlo en una imagen que puedan compartir, digamos, por el grupo de WhatsApp, o que me puedan enviar fácilmente o que puedan copiar, digamos, en el Jamboard, ¿no? Entonces, que lo copian y lo pegan. Con eso los vamos a mirar, ¿listo? Entonces, un gráfico que contenga las características de un fonema, del fonema, perdón, como concepto, y del fono como concepto, ¿listo? Entonces, aquí lo anoto como gráficos, fonema y fono. Entonces los vamos a ver, digamos, para no tardarnos como toda la próxima sesión dibujando, lo cual, bueno, fue divertido en esta ocasión, pero pues siento que nos quita un poco de tiempo. Listo. Vamos a clausurar un poco lo que tiene que ver con lo teórico, con la distinción fonética, fonología, fonema, fono, etc., ¿no? Vamos a dejar la cosa allí un poco más tranqui y vamos a analizar, digamos, otro elemento que va a ser importante para nosotros de aquí en adelante. Y es una herramienta esencial, y es el AFI. ¿Qué es el AFI? ¿Cierto? Vamos a detallar en este... Vamos, no, perdón, es que estoy hablando un poco... Vamos a centrarnos, ¿cierto? En este concepto o en esta herramienta y la vamos a describir, así como hacemos estas descripciones tipo oración. Entonces, la oración aquí corresponde a el AFI es ¿qué? Pues yo les propongo, es una herramienta. Entonces, acompáñenme ustedes a hacer esta presentación para la cual les voy a pedir me confirmen. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver el cursor y me escuchan? Sí, señor. Señor. Todo perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a partir de una realidad. Y es que nosotros le decimos en español AFI, ¿no? Alfabeto Fonético Internacional, pero de hecho esto viene del inglés International Phonetic Alphabet. Digamos que esto nació en inglés precisamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Daniel Jones y muchos de los, digamos, lingüistas de la corriente inglesa, o ingleses, ¿no?, que participaron en la creación del AFI, pues, hombre, eran angloparlantes. Entonces, cuando hicieron la herramienta la llamaban así.
Esto es importante reconocerlo. Este es un pequeño poema que me gustaría me ayuden a leer. Yo quiero, profe. Vale. Y este, en fin, es el mortero al que fiamos el menjurje, con que uniremos los pedazos, trizas, minucias y despojos. Si es que a las últimas y a tiempo, si es que a las tontas y a las locas, si es que a ciegas y al fin, nos aprendemos a usar, a mansar, dulcificar y manejar las herramientas todas del hombre. Listo. Entonces, bueno, aquí podemos como hacer clic, ir al poema específico, que es este. Si quieren lo escuchamos de viva voz de su autor. Las herramientas todas del hombre. Estas son todas las herramientas de este mundo. Las herramientas todas que el hombre hizo para afianzarse bien en este mundo. Estas son las navajas de filo exacto con que se afeita al tiempo. Y estas las tijeras para cortar los paños, para cortar los hipogrifos y las flores y cortar las máscaras y todas las tramas y en fin, para cortar la vida misma del hombre, que es un hilo. Estas son las sierras y serruchos, también cuchillos sin duda, pero imaginados de tal modo que los propios defectos del borde sirvan al propósito. Y esta es una cuchara que alude a los principios y a las postrimerías y en resumen al incalificable desvalimiento del hombre. Este es un fuelle para atizar el fuego que sirve para animar al hierro, que sirve para hacer el hacha con que se ciega la generosa testa del hombre. Este es un compás que mide la belleza justa para que no rebose y quiebre y le deshaga el humilde corazón al hombre. Y esta es una paleta de albañil con que se allegan los materiales necesarios para que sea feliz y se resguarde de todo daño. Estas son unas pesas, llaves, cortaplumas y anteojos, si es que lo son, que no se sabe, que en realidad no sirven para nada, sino para establecer de una vez para siempre la sólida posición del hombre. Estas son unas gafas que se han de usar para mirar si se ha hecho ya lo imaginable, lo previsible, simple e imposible para tratar de asegurar las herramientas todas del hombre. Y este, en fin, es el mortero al que fiamos el menjurje con que uniremos los pedazos, trizas, minucias y despojos, si es que a las últimas y a tiempo, si es que a las tontas y a las locas, si es que a ciegas y al fin no aprendemos a usar, a mansar, dulcificar y manejar las herramientas todas del hombre. Bueno, pues con este poema básicamente lo que quiero presentarles es la importancia o la necesidad de aprender a utilizar cuántas herramientas tenemos en nuestra área de conocimiento. Una de estas, el AFI, ¿no? Entonces, el carpintero tiene todas estas herramientas, ¿cierto? Y una vez dijo, digamos, mi tío, y yo no sé si eso puntualmente lo cito a él, pero yo me imagino que eso lo extrajo de algún filósofo, y es que con la herramienta adecuada usted puede construir lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotros nos ocupamos del lenguaje, hombre, conozcamos qué herramientas hay, aprendámoslas a utilizar y en esa misma medida nuestro trabajo, pues digamos, va a tener un mayor nivel de desarrollo, mayor nivel técnico y demás. Entonces, ¿qué es el alfabeto fonético internacional? El IPA, el AFI, pues es una herramienta, ¿cierto? Entonces, el alfabeto fonético internacional es un sistema de escritura, como aquellos que revisamos las clases anteriores, ¿no? Pues en este caso es un sistema de escritura alfabético. ¿Y qué es lo que permite este sistema de escritura? Representar los sonidos de cualquier lengua del mundo. Digamos que este es el elemento clave del alfabeto fonético internacional. Y es que está amparado o se crea, ¿cierto?, con base en unos universales biológicos. Todos los hombres, sean cual, de donde vengan, sean como sean, están provistos de la misma capacidad, digamos, de producción de sonidos. Ahora, la cuestión es que la práctica va a facilitar o a dificultar el aprendizaje de nuevos sonidos. Esto sí es verdad. Por ejemplo, para no sé, una persona que hable alguna lengua como, por ejemplo, el inglés o el alemán, digamos, en el que no está presente el sonido
vibrante o vibrante múltiple, también se puede decir, la R del español, pues a estas personas se les va a dificultar un montón, pero eso no implica que orgánica y que biológicamente no están provistos de los órganos para hacerlo. En esa medida nosotros podemos representar cualquier lengua del mundo, porque cualquier lengua del mundo es hablada por hombres, ¿sí? Pues, hombres, la humanidad, hombres, mujeres, toda esta cosa, ¿sí? Y no es con ánimo de segregar. Bueno, el AFI funciona como un gráfico guía para transcribir el sonido a partir de una serie de rasgos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estos rasgos, digamos, como universales, a partir de los cuales se crea el AFI? Estos rasgos se denominan modo, punto, ¿cierto? La sonoridad también es otro rasgo y hay otros más que vamos a ver poco a poco. Hay una analogía famosa y es que el AFI es la tabla periódica de los elementos, es como la tabla periódica para la lingüística. ¿Por qué? Si ustedes ven la tabla periódica, digamos que esto tiene una organización que no es, digamos, aleatoria, ¿no? Todo esto está organizado o sea, con extremo cuidado, entonces que a partir del número atómico, que este número va a implicar el número de electrones, yo no sé cómo, entonces que los colores también van a representar el tipo de elemento, ¿cierto? Entonces que este azul son los metales de transición, el verde son los gases nobles, y en esa misma, digamos, lógica, absolutamente todo aquí está organizado, y toda la información que yo veo es información que me da cuenta a mí, ¿cierto?, de características que tienen esos elementos. Pues, ¿qué pasa con el AFI? Este es el AFI, digamos, del 2015. Pues nosotros aquí lo que vemos, ¿cierto?, es básicamente la misma lógica. Cada uno de estos símbolos está organizado a partir, ¿cierto?, de la conjunción de estos rasgos. En el eje horizontal tenemos el punto de articulación y en el eje vertical tenemos el modo de articulación. Esto que está aquí, digamos, son símbolos que se emplean en las gramáticas para representar ahí sí fonemas y fonos. O sea, digamos que ambos se representan a partir de estos símbolos del AFI. Bien, tanto fonemas y fonos de una lengua determinada se pueden expresar a partir del AFI. Observaciones, no todas las lenguas del mundo, digamos, tienen todos los sonidos del AFI, no, cada lengua hace su selección, cada lengua tiene su propio inventario fonológico, se denomina así, o inventario de fonemas, ¿cierto? Y asimismo tiene su propio inventario de alófonos o de fonos, ¿vale? Entonces digamos que aquí absolutamente todos los elementos de la organización del AFI, si ustedes ven aquí este cuadrilátero que se llama cuadrilátero vocálico, si ustedes ven aquí esta zona abajo de los diacríticos, si ustedes ven aquí esta zona de los suprasegmentales y esta de las consonantes no pulmónicas, absolutamente todas las áreas, digamos, que están organizadas para presentar muchísima información en un solo, digamos, en una sola hoja. Entonces yo les recomiendo que impriman un AFI, ¿cierto? Ahorita que la universidad es virtual, pues es bueno, digamos, tener uno sus propias cosas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que impriman un AFI, yo les envío la versión a imprimir, que sea la última, digamos, la más actualizada, para que no se pongan ahí a imprimir la primera versión que encuentren en Google, ¿listo? Otro elemento, digamos, del AFI o de la tabla periódica importante es que es convencional, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser convencional? Pues la convención es una norma o práctica admitida tácitamente que responde a precedentes o a la costumbre, ¿no? Es un acuerdo, es un pacto entre personas. Entonces, ¿el acuerdo con el AFI de qué va? Pues, hombre, antes, digamos, de la universalización del AFI, del uso extendido, cada escuela, ¿cierto? Entonces, cada escuela, pues obviamente inscrita en su propia lengua, tenía su propio sistema de transcripción y esto hacía que el trabajo, digamos, translingüístico, es decir, interlingüístico, ¿no? Como entre lenguas y a través de ellas, fuera difícil. Entonces, comparar el sistema fonológico de una lengua es difícil compararlo con otra porque no tienen el mismo sistema de transcripción. Entonces, yo no sé ese símbolo que está en una, qué está representando en la otra. Y eso pasaba incluso a nivel intralingüístico con las descripciones del español. Entonces, todas las descripciones hechas en España tenían un sistema de transcripción y las hechas aquí en América tenían otro, y cuando iban a comparar, pues no había cómo. De hecho, si uno en este momento busca corpus, lo más probable es que se encuentre con transcripciones que le toque revisar cómo interpretar, ¿sí? De hecho, eso pasa con Javier Frías, y esa es la cuestión por la cual no seguimos leyendo el ejemplo que veíamos en el primer texto, porque es que el ejemplo que viene a continuación utiliza símbolos que nosotros no vamos a ver acá.
¿sí? Y que si vemos, digamos, tienen asociados unos usos diferentes a los que nosotros sabríamos o vamos a ver que se utilizan ahora para describir el español. Puntualmente utiliza este símbolo de acá, el de la oclusiva palatal sonora. Entonces lo utiliza allí y pues bueno, hay que saber por qué lo utiliza. Entonces por eso digamos que no me quiere centrar en ese ejemplo un poco más, pero ustedes ya que tienen el artículo lo pueden revisar. Listo. Entonces, ¿qué utilidad tiene el AFI? El AFI se emplea para transcribir fonos, fonemas. Pues si uno transcribe fonos y fonemas, posteriormente va a transcribir morfemas. Y posteriormente va a transcribir segmentos más grandes como sílabas, palabras y frases. ¿Por qué? Si usted quiere hacer morfología, lo primero que tiene que contar es con una transcripción fonológica. Y para contar con una transcripción fonológica tiene como dos opciones. O se basa en el inventario de fonemas que han propuesto otros investigadores y en las gramáticas que han hecho otros investigadores, o va un paso antes y tiene que levantar datos fonéticos para hacer su propio inventario fonológico. Entonces, digamos que esto es un poco más demorado, pero pues más o menos está la lógica. Si usted hace morfología, si usted hace sintaxis, si usted hace todo eso, usted necesita transcripciones fonológicas. Sí, entonces básicamente el AFI es como tomar una foto. Digamos, y esta foto sería, pues si hago la transcripción fonética, ¿no? Entonces yo veo la realidad, le tomo la foto, tengo entonces yo esa representación con el AFI, ¿no? De qué se dijo, cómo se dijo y demás. Entonces, otra utilidad del AFI, pues nuevamente apelamos a esta idea de los sistemas de escritura, ¿no? Y es que nosotros podemos trabajar lenguas con distintos sistemas de escritura, es más, podemos trabajar lenguas ágrafas sin escritura, porque no vamos a necesitar, digamos, que el hablante nos escriba en su lengua, sino que nosotros vamos a transcribir la pronunciación de él haciendo uso de su lengua, es decir, hablando. Y pues bueno, una cosa que sí facilita, digamos, el aprendizaje de nuevas lenguas es entender que los diccionarios funcionan con el AFI. No solo los diccionarios, sino además como todo consejo de pronunciación. Muchachos, vamos a dejar aquí. Digamos que hay unos ejercicios, entonces nos quedamos en la diapositiva 9 del AFI. Lo anoto aquí con mi grupo 7. Quedamos en el grupo 7, diapositiva 9 del AFI. Listo. Entonces, bueno, espero no haberlos, digamos, atareado con mucha información el día de hoy. Allí hay algunos otros elementos que necesitamos ver. Y vale, eso sería todo por hoy. Voy a dejar de grabar.